Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Sin Tapabocas. Un saludo muy especial a nuestros amigos más acá de la frontera de Colombia y más allá de la frontera de Colombia, que sabemos, Carlos Julio, nos escuchan y nos creen. Hoy en nuestra mesa de participación en este programa de cobertura internacional con nuestro compañero Carlos Julio Carmona, tenemos la grata presencia de don Jorge Vergara, quien es un personaje representativo de la cultura quindiana y un personaje que vamos a conocer una cantidad de detallitos en el transcurso del programa. Don Jorge, buenos días. Fernando, mucho gusto. Encantado de saludarlos y muchas gracias por su invitación aquí a esta. Con este, como dice Fernando Ríos, con este gran personaje, este gran invitado el día de hoy, sin tapabocas, hoy lunes 21 de octubre del año 2024. Yo tengo una pregunta y yo No, pero mire, siempre... usted trae algo de cultura hoy, porque estamos en la paz natural, ¿o no? En la... Está en moda en la paz natural hoy, a partir de ayer 20, ¿o no? Sí. Bueno, 142 delegaciones, porque se inició la COP16, aquí en Colombia, en Cali. Vemos que viene excelente la invitación hoy, porque mire, hay cultura, hay que hablar de todo un poquito. Sí, señor. Yo con don Jorge siempre me he hecho una pregunta y no le he encontrado respuesta. En el Quindío hizo carrera y en muchas partes que a la gente hay que decirle doctor, doctor. Y simplemente cuando llegan a determinado cargo o cuando tienen algún tipo de influencia en cualquier aspecto de la vida, o llamémoslo así, simplemente lo nombran en la alcaldía de mensajero, ya le dicen es doctor. Don Jorge, ¿cuál es la fórmula para que a una persona de las cualidades gerenciales, de las cualidades humanas, de las cualidades empresariales, todo el mundo lo conozca como don Jorge y yo jamás he escuchado que nadie le diga doctor? Pues eso me alegra mucho porque la verdad que no me cabe, no me cabe el doctor. Yo soy una persona pues muy sencilla en mi modo de ser, de vivir, de actuar. Y no tengo títulos universitarios porque no fui a la universidad. La universidad mía fue la cotidianidad, el querer hacer cosas y, y gracias a la vida se me presentaron esas oportunidades y desarrollé todas mis cosas que tenía guardadas, que no sabía que las tenía, y pude eh, mostrarlas y hacer cosas por la gente y por todo lo que se me presentaba en todas las posiciones que ocupé, gracias a Dios, con muy buenos resultados. La gente como Jorge, como mi padre, como su padre, o nuestros abuelos, don Fernando, yo me acuerdo en esa época, pues que a nosotros nos cuenta, y mire, fueron grandes empresarios, caficultores, transportadores. Bueno, mi papá, Artesanos. artesano, yo no sé si usted conoce a mi papá. ¿Usted ha sido de acá, Jorge? Pues yo hace poquito vivo aquí, hace 71 años. Bueno, mi papá fue José Carmona Vázquez, Sí. Sí. don José Carmona, Ajá. mi papá empresario, transportador, gerente de Expreso Bolivariano. Y yo, bueno, era transportador. En ese tiempo me decía, mi hijo, yo para contratar gente le digo, ¿sabe sumar? ¿Sabe restar? ¿Sabe multiplicar? ¿Sabe dividir? El puesto es suyo. Hoy en día no, se volvió esto. Yo por eso le digo, don Jorge, lo admiro. Y gente como él, porque mire, conozco maestros de construcción, Fernando, maestros de construcción, sin título, y le hacen el edificio, le hacen la casa, y conozco ingenieros que han ido del maestro de construcción a decirle, ¿usted me puede leer el plano? Sí, ¿cómo se hace esto? Hombre, qué triste, pero hoy en día se volvió esto doctoritis. Bueno, Ya. volvamos donde don Jorge. Don Jorge, yo le menciono a usted la palabra confenalco
¿Y qué significa para usted? Ya me estoy llegando, don Jorge, con Fenalco, ya me tocó el tema. A ver, pero yo quisiera, antes de Confenalco, hablar de la universidad, donde yo hice 50 semestres Hizo 50 semestres. en el Banco de Colombia. El Banco de Colombia me dio la oportunidad, siendo yo pues muy joven, de entrar a trabajar al banco, porque yo había salido del colegio y como en esa época, estoy hablando pues de hace en el año 50. ¿Qué colegio, don Jorge? Yo estudié en Bogotá y en Caicedonia, en el Colegio Bolivariano. O sea, famoso colegio bolivariano. Sí, y de ahí, pues, ¿qué hago yo? Pobres, desplazados, porque fuimos desplazados de donde yo nací, como todos los colombianos. Yo soy de Cundinamarca, de un corregimiento que se llama Santa Rosa de Ubalá, municipio de Ubalá, provincia del Guavio. Y de allá nos sacaron corriendo por liberales. Mis padres eran liberales. Y entonces resolvieron que no podíamos vivir allá si ellos no se volteaban y juraban ante Dios que eran conservadores. Entonces nos tocó salir huyendo. Tuvimos un tío que vivía en Caicedonia y mi madre, que era la hermana, lo llamó y él nos acogió en su seno, en Caicedonia. Estoy hablando del año 51, 52. Estaba usted chiquito. Año 51. Plena violencia. No, no, es terrible. Salir de nosotros, de donde salíamos, para llegar a Caicedonia. Allá dormíamos en la cama, allí debajo de la cama. Pero bueno, yo estudié en Caicedonia, me fascina, me quieren, yo los quiero mucho a Caicedonia, porque allá viví la etapa de la juventud. Allá se formó. Allá No es ingrato. Eso es Sí. lo que yo digo, no es ingrato. Ama a Caicedonia. Pero mucho. Mucho, y precisamente hace poquito, hace unos 20 días me invitaron allá a una reunión, Mario Ramírez. Y estuvimos allá, Referente de la música y de la Sí. cultura. hicimos un Profesor universitario Mario Ramírez. conversatorio con Mario y estuvimos muy bien, muy contentos, nos queremos mucho. Él estuvo hace 8 días en mi casa. Entonces yo allá tuve la fortuna, después de que me volví a Boyacá, a Cundinamarca, mi mamá me llamó y me dijo, no, ¿qué hace usted por allá? Me dijo, véngase para Caicedonia, que aquí vemos a ver qué hacemos. Y sí tuve la fortuna de ingresar al banco. De mensajero, óigame pues bien, de mensajero De cobrador. mensajero. Mensajero cobrador. Pero mire usted, cuando alguien, una vez le preguntaron a un amigo mío qué era lo más importante del ser humano, yo, lo más importante del ser humano es la inteligencia. La inteligencia es algo que no tiene precio. Y si usted sabe aprovechar su inteligencia, usted la explota y saca provecho. Cuando yo entré al banco de mensajero, que en fin, en esa época era muy duro trabajar en la banca, el gerente a quien donde yo acudí, me dijo así seriamente, me dijo, yo lo voy a probar a usted un mes sin sueldo. Un mes gratis. Oye, uno se apuntaba a eso. Dije, listo, Evelio Quiseno llamaba. Entré al banco, pero yo dije, esta oportunidad no la voy a tirar a la jura. En esa época, yo no sé todavía, pero en esa época, los principales personajes de un pueblo eran el subalcalde, el cura y el gerente del banco. ¿Y dónde me deja el profesor? No, pero eran los tres líderes sociales de allá para todo. Y al Sí. yo entrar al banco, cambiaba mi estrato.
así era de mensajero, cambiaba mi estrato. Sí, claro. Yo era ya empleado bancario. Era la flecha del Banco de Colombia, Y, como de- decimos y vulgarmente. después de estar en el banco, después de estar, si me alargo mucho, me para, porque yo cuando veo después de estar en esa posición, dije yo aquí, el banco era una escuela, una escuela. Y me propuse desde el mismo día que entré, y en 3 años que estuve allá, desde el año 55 al 58, yo me conocía todos los puestos del banco, todos. Esa era una maravilla porque, es decir, el aprendizaje fue tremendo. Y el Banco de Colombia de Armenia, que su gerente era don Campo Elías Gómez Santa, yo no sé si ustedes lo conocieron. No. Don Campo Elías Gómez era un señor muy, muy querido, muy rígido, muy estricto, pero un personaje. Le renunciaron un poco de funcionarios aquí en Armenia, y entonces él se fue de pueblo en pueblo a ver a dónde conseguía con quién reemplazar a los funcionarios. Y don Evelio le dijo, mire, yo tengo un tipo aquí que le puede servir, que es este fulano, Jorge Vergara. Ya conoce todos los puestos. Me llamó Campo Elías y me dijo, bueno, ¿usted se iría para Armenia? Y dije, listo. ¿Para cuándo? Yo me ganaba 300 pesos mensuales en esa época. Me dijo, lo voy a llevar con 600. Con el doble. Con el doble. Y lo voy a llevar de contador del Banco de Colombia en Armenia. ¿Y usted qué sabía de contaduría? Yo sabía del banco. Yo conocía toda la matemática y todo lo del Banco de Colombia lo sabía al pie de la letra. Y me dijo, bueno, listo. Jorge, ¿quién lo nombró usted allá? Evelio Quiseno Galeano bueno. era el Hoy en gerente. día los gerentes del Banco de la República se volvió rosca. Sí. Ah, sí, bueno. Los tiempos cambian. Bueno, en todo caso, yo vine a Armenia de contador del banco. Lo único que no sabía era negocios extranjeros, porque en California no había. Pero aquí llegué y me propuse aprender los negocios extranjeros. Aquí se importaba mucho y se exportaba. Exportaba café, esto fuimos manejar las letras cafeteras, todo esto. Y me fue supremamente bien aquí en Armenia. Y un día llamaron de Bogotá que necesitaban visitadores del Banco de Colombia, que si uno, ¿quién quería ser visitador del banco? Yo ya que había recorrido todo el banco, pues yo me apunté, yo me le pegaba todo lo que fuera progreso. Y entonces me fui para Bogotá a trabajar con la Dirección General del Banco como visitador del banco. O sea, ya un puesto de cobertura nacional. Claro, ya era un puesto, y ya allá me ganaba 1.200 pesos. Que entre otras cosas, el auditor general del banco me dijo, hermano, usted tiene un sueldo que aquí no se lo gana nadie. Ni se le ocurra insistir o en pedir un aumento de sueldo. Pero ¿qué pasaba? No, ¿quién no se lo gana? Yo me ganaba 1.200, pero de visitador tenía el doble de sueldo con los viáticos que le daban para uno. Por eso. Entonces, duré 3 meses, 3 años en la auditoría del banco. Después estuve de visitador con sede en Cali. Y en Cali hubo una crisis. En el Banco de Colombia hubo una crisis. Bueno, ¿qué hacemos? Se nos fue el director administrativo del banco, aquí estamos en la otra. Yo tenía sede en Cali, vivía en el Hotel Aristi porque no teníamos sede ahí. Entonces me llamaron del Banco de Colombia en Cali. Bueno, necesitamos aquí un director administrativo para esta vaina porque se nos fue el tipo y tal. ¿Listo? Yo soy el pollo. Me metí de director administrativo del banco. Y fue un trabajo arduo, chévere, pero ya Cali tenía 800 empleados, era un banco
ese De otro- mensajero a manejar 800 empleados. Eso era otro nivel. Y listo, yo, hermano, ahí estuve y me fue bien. Me tocó hacer una centralización de banco, descentralizar 20 oficinas, porque hubo una metodología nueva en el banco, centralizar 20 oficinas de todos los pueblos, de todos aquí, allá. Perdón, don Jorge, yo le hago con referencia a Rodrigo Iván Ríos Muñoz, quien empezó lo mismo que usted en el Banco Cafetero. Y en ese entonces, eso que usted me está mencionando, llamaba organización y métodos. Ajá, también, claro. Y Claro. entonces cuando se trataba de organización y métodos, llamaban a una cabeza, a un pensante. No existía inteligencia artificial, sino que existía inteligencia normal, inteligencia Voy a humana. contarle algo para que Ya. usted se dé cuenta qué era lo que era el banco en esa época. Yo, en Caicedonia, llevaba los extractos a mano ¿Cómo le parece? y había que escribir con buena letra un cheque girado a un Jorge Vergara Guzmán que valía tanto. Vea, Así había que enviar los extractos en esa no, le época. cuento, don Jorge, y a Fernando, hace poquito me decía un contador, me quedan 2 años, y yo, ¿por qué? ¿Es que está enfermo? ¿Que tiene cáncer? No, 2 años de profesional. Pienso yo como poder ver, ¿qué pasó? No, porque es que ahora con la inteligencia artificial ya está saliendo una, ¿cómo se dice? Una red, pues, una plataforma. Y ya usted ya la contabilidad. O sea, yo ahora cobro 1.000.000 a X empresa. No, es muy sencillo, Ya Carlos van a Julio. decir, vea, qué pena, doctor. Si es que me dice el doctor, hasta luego, ya con esto. Más bien venga que yo lo doy tinto. No, mire, la DIAN le envía a usted un borrador de declaración de renta, donde sencillamente usted verá, simplemente fírmela. Pero la historia de don Jorge, a ver, mire, es que me tiene Mire, ansioso Jorge, de ver cómo no, me pero llegó es que aquí a mire, Armenia, don Fernando, Jorge. ahora ya está la factura electrónica. A ver, cómo me llega, cómo nos va llegando don Jorge a Armenia? Bueno, rápido, sí. Yo, como le digo, estuve en Cali. Cali también, yo, como fuimos desplazados, yo donde quiera que voy, yo pego, yo me amaño. Yo hago amistades, yo hago de todo. En Cali me amañé feliz, me trataron muy bien, me casé en Cali. Mi mujer trabajaba en el banco y me casé con ella. Tuve 2 hijas, Clarena y Carolina. Y quise mucho a Cali y la vicepresidencia del banco de en Cali, don Guillermo Blanco Potis, era el vicepresidente del banco. Me nombró su asistente. Ya va de asistente el vicepresidente. Sí, claro, y yo lo acompañaba a todas las visitas que hacíamos, y para allá y para acá, en todos los campos del banco. Y Israel Morales Portela, yo no sé si ustedes sabían nombrar ese, pero ustedes sí han oído hablar de Vivian Morales, ¿o no? Ujú. Vivian Morales, una política. La que fue fiscal. Exactamente. Ya fue fiscal general de Don Colombia. Jorge, Israel Morales en el Banco de Colombia era el contador general del banco. Y él le ofrecieron ser el tesorero general del Banco de Colombia. Bueno, ¿quién me reemplaza? Entonces, pero puso mi nombre, estando en Cali, a ser el contador general del Banco de Colombia, a nivel nacional. Y dije, hermano, yo no tengo título de contador público, se necesita para ese cargo. Dijo, "No, mañana se lo tengo listo. No sabe, el Ministerio del Trabajo le daban a uno, si usted le daba 5 años, el Ministerio, porque en esa época no Sí. había facultades de contaduría. Digo, no, mañana le tengo listo eso. Entonces, don Guillermo Blanco Potes era el vicepresidente del banco. Dijo, no, usted hágame el favor y no se me va por allá, quédese aquí, que yo lo ubico después. Entonces él me ubicó
de gerente en el Banco de Colombia en Cartago. Gerente Banco de Colombia en Yo Cartago. fui al Banco de Cartago. Vamos de gerente. Estando en gerente en Cartago, Enrique Álvarez Delgado era el gerente aquí, le dio un cáncer en la cabeza. ¿Quién era, don Jorge? Enrique Álvarez Delgado. Le dio un cáncer y entonces me llamó el vicepresidente del Banco a nivel nacional. Dijo, Jorge, lo necesito en Armenia, váyase para Armenia de gerente. Vine de gerente del Banco de Colombia aquí. Estuve 10 años en la gerencia del banco. Sí, porque estuve 10 años hasta el 82. Bueno, de ahí estuve aquí 10 años. Después de que ya a los 25 años el banco lo jubila uno, me retiré. Pero en esos 10 años, pues imagínese usted si no conociendo a la gente, siendo gerente del banco, todos los empresarios y todo el mundo pues, eran mis amigos. El del billete. Sí, todo el mundo. Entonces, Sencillamente el del billete, porque cuando eso, Armenia tenía un apogeo empresarial, claro, pero era de plata sana. Entonces, para uno era muy importante llegar al banco y poder decir, hágame este préstamo. claro. Porque así era la Así dinámica empresarial. Bueno. ¿O no, don Jorge? Así era. De todas maneras, yo hice muchos amigos, me jubilé. El banco, pues, a los 25 años usted queda jubilado ya, con 5 pesos, pero jubilado. Me sacaron de aquí del banco y me fui a Cali a manejar una oficina pequeña, hasta que salí del banco. Pues yo digo, ¿qué me quedo haciendo en Cali? Si aquí en Cali ya nadie me conoce, me vuelvo para Armenia. Claro. Yo había comprado una propiedad allí, donde vivo todavía hace 1000 años, que la compré por 700.000 pesos. Me vine a vivir aquí en Armenia yo. Tuve un negocio con un socio, un amigo, eléctricos y cosas, y con ingeniería. Estando ahí, me llamaron los amigos del banco, los que yo había dejado. Don Aníbal Jaramillo, el Gago Botero, Douglas Jiménez. Me dijeron, ¿cómo le parece, Jorge, que somos de la Junta Directiva de Confenalco? Y tenemos un director que ya lo sacamos. ¿Usted por qué no nos acepta y viene a manejar a Confenalco? Y dije, pues, si ustedes lo estiman conveniente, ni más faltaba. Entonces, en el año 82 me vinculé a la Caja de Compensación como director. Cuando usted llegó a Confenalco, ¿qué era Confenalco? No, pues que Confenalco tenía un patrimonio de 800 millones de pesos. Yo lo entregué con 25.000 millones de pesos. Lo recibió con 800 millones, lo entregó con 25.000 millones. Y con unos ingresos totales de 65.000 millones, con droguerías y con todo lo que hacía. A ver, don Jorge, déjeme decir, como armenio, nosotros tenemos un referente que es para mostrar, y es lo que hoy en día se conoce como Soledén, y que don Jorge lo entregó como Confenalco, la Caja de Compensación Confenalco, y que a propósito de lo que es el COP16, bien pudiera haber sido la sede de una conferencia de estas de COP16, porque Confenalco, la sede de Confenalco, es un referente de cuidado de la naturaleza, de amor, de respeto por el ser humano, porque eso fue lo que construyó don Jorge. ¿O estoy equivocado? ¿O su humildad le da así para decir que no es así don Jorge? No, tuve esa fortuna, pero vos usted tocó ahora un tema que me parece interesante de los doctores. A mí me nombraron director de Confenalco, listo. No, yo con mucho gusto. Yo voy a aprender más de lo que sé. Confenalco. Un miembro del Consejo Directivo de Confenalco renunció porque yo no era doctor. ¿Qué le parece? Así es, sí.
Dijo, no, yo no puedo creer que aquí van a nombrar a un tipo que no es doctor en la dirección de Copenalco. Entonces yo me retiro. Y se retiró. Gracias a mi Dios. Bueno, quería hacer ese cuento porque ese el doctoritis que tú hablas, esa es una cosa del otro mundo. Entonces entré a Copenalco. Tenía 100 empleados. Lo entregué con 1100. 1100 empleados. Repita mejor, por favor, don Jorge. Tenía 100 empleados, Copenalco. La mayoría trabajaban agrícolamente porque el parque de recreación se cultivaba yuca y plátano. Entonces, cuando yo entré a Copenalco, llamé a don Aníbal Jaramillo, pues que era mi gran apoyo personal. Y dije, vea, empecemos a funcionar con esto. ¿Sí? Porque eso de plátano y yuca, yo no de eso no sé nada. ¿Por qué no analizamos? Entonces llevamos unos expertos en yuca y plátano y dijeron, no, esto aquí ya cumplió, acaben con eso. Y sí, eso fue cuando empezamos a hacer el desarrollo. Ya el plan, a mí me tocó comprar ese lote. Me tocó comprar ese Fue qué, Carlos Julio. Me tocó comprar ese lote, es decir, yo compré un lote para hacer algo. A ver, yo insisto eso, es que mire, Carlos Julio, yo insisto en eso. Compró el lote para hacer algo. Entonces, a mí no me extrañaría que usted hubiera sido el diseñador de la infraestructura. No, entonces, yo fui del comité que se nombró porque yo era de la junta de Confenalco, siendo gerente del banco. Yo era del consejo directivo de la caja y con don Aníbal y tal vez con Jorge Cadena Corrales, en paz descanse, ingeniero, fuimos el comité encargados de comprar el lote que tiene Confenalco. Fuimos la comisión, miramos varios lotes y resolvimos que ese era el sitio porque había transporte. Porque había abajo, por la herradura, claro, había unos divinos, pero no había transporte. Entonces, ¿cómo se transporta la gente? No. Entonces ahí empezamos a eliminar eso y a crear cosas, a empezar el desarrollo del parque con los recursos, porque esta es una caja, la caja de aquí es muy pequeña en esta época. Era así de grande comparada con Pereira, con Manizales, nosotros éramos nada, muy chiquitos. Pero empezamos a organizar eso y a ponerle ¿inteligencia? Exacto. Ponerle inteligencia. El diseñador del parque era un doctor Vázquez, un arquitecto que hizo un diseño espectacular. Pero se quedó ahí parado, entonces empezamos a desarrollar. Empezamos a funcionar las piscinas, a funcionar lo otro, a crear cosas del parque. A crear cosas del parque porque se necesitaba, porque la gente y los trabajadores se quejaban de que no tenían a dónde estar, pasar su tiempo. Y eso para nosotros fue muy importante porque la gente se desahogó cuando empezamos a crear, vea, allá van esos ricos para el campestre, pero nosotros tenemos esto aquí, sí, claro, que es mejor que el campestre. Mejor que el campestre. Sí. Entonces, y empezamos a hacer, y después teníamos un centro de capacitación que es ahí donde está la registraduría. Sí. Ahí en una casa, ahí no tenemos arrendada. Centro de capacitación. Ya decíamos un centro de capacitación y ahí se enseñaban pues cositas. Y empezamos el desarrollo del parque. Un día cualquiera, como para agilizar un poco, estando ya el parque con ese desarrollo que venía, pues con ese empuje, con esa cosa que estábamos haciendo, que ya no había una cancha de fútbol, sino que habían 4 canchas de fútbol. ¿Qué le parece? Y ya teníamos el polideportivo. Yo me llamo el intentólogo. Intentólogo. Vamos a intentarlo.
Porque no intentamos hacer esta vaina a ver si nos resulta. Intenté, vamos a hacer el teatro al aire libre, la guaquería, si la conocen. Le caen 10.000 personas. Discúlpeme, por favor, don Jorge, porque es que lo uno conlleva a lo otro. Don Jorge se imaginó no a una persona y a un grupo de personas que estuvieran viendo allá a un artista, porque es que hay una faceta y no nos alcanzaría un mes de programa para decirle a usted, Carlos Julio, que don Jorge estuvo en el Asia, llegó por allá a un país del Asia, Tailandia. Oiga, llegó a Tailandia, no sé si también a través de esa dinámica de Confenalco o cómo llegó, pero ¿qué hacía un montañero como uno que no había pasado por ninguna universidad y que soñó intentar hacer una media, ¿cómo llamaba eso? Una media luna, una media torta. Una media torta, supongo que inspirado en la de Bogotá. Porque es que don Jorge es un referente de la música. Cuéntenos, don, y me disculpa que le interrumpa ese proceso bonito, pero yo necesito que me cuente esa historia, porque es que usted no construyó a media torta así porque sí, porque vamos a intentarlo. No, señor. No, señor. Yo ya me le conozco las mañas, don Jorge, en ese sentido de la virtud musical. Cuénteme cómo fue eso. Bueno, no. Es decir, en Confenalco, es decir, le intentó lograr hacer cosas a favor de la gente, a favor de la gente. Que la gente tenga cómo divertirse, cómo mirar, cómo gozar el parque, cómo gozar su vida allá. ¿Cómo vivir? Exactamente. Por ejemplo, para citar algo simple, había sitios en Confenalco que yo construí para que la gente pudiera llevar su comida. Porque mucha gente no tenía con qué comprar en el restaurante, entonces lleve su arroz, el gato, lleve sus papas y se los come allá abajo, que ya lo tenemos. Entonces la gente disfrutaba eso. Y así creé las escuelas de formación deportiva. Y así mismo creé las escuelas de música. ¿Me está escuchando, Carlos Julio? Escuelas de formación deportiva, claro. Escuelas de formación de música. La escuela de formación deportiva es muy interesante porque miramos muchos aspectos sobre la formación de los niños. Nosotros trabajamos muchos con los niños en la parte del deporte. Y resulta en esa formación, entonces se crean las escuelas deportivas. Entonces, yo recuerdo que teníamos escuelas de todo. Y me interesaban mucho los niños. Y teníamos un profesor que entre otras cosas ya murió, era Marco Tulio Moreno, que jugó en la Selección Colombia. Era el profesor de la escuela de niños, ¿no? De fútbol, por ejemplo. Y un día me dijo, Jorge Camilo, lo invito a que... Marco Tulio Murillo. Sí, Marco Tulio Murillo. Y Camilo lo invito para que vea jugar los niños, que eso es una maravilla. Fui a ver los niños. Cuando el árbitro, que era un viejo, pitó una falta, y se le van los niños casi a pegarle al árbitro. Y para rematar, Marco Tulio les cayó también al árbitro. Dije, venga, Marco Tulio, venga, ¿qué es lo que acaba de hacer? ¿Qué es lo que le está enseñando usted a los niños? Eso es lo que hacen los jugadores profesionales, que le pegan hasta el diablo, pero usted aquí, educando niños, los va a formar así. Para de contarle. De hoy en adelante, no me trae ni un solo árbitro de la liga. Sí, señor.
voy a conformar un colegio de árbitros con muchachos bachilleres y a los niños que están jugando aquí, cuando cometan faltas, ni tarjetas rojas, ni amarillas, ni nada. Hay que ir a hablar con el niño porque está haciendo eso. Y así es que tenemos que formar a la gente que nace. ¿Cómo así? Yo me asesoré mucho del doctor Numa Pompilio Carvajal. Numa Pompilio Carvajal, ¿ustedes se acuerdan del Numa Pompilio? Era el médico de nosotros en el Rufino J. Cuervo. Él era muy amigo mío, jugábamos gol, jugábamos fútbol, de todo el viejo. Dije, oye, ¿usted por qué no me asesora con las escuelas deportivas? Dijo, listo, y póngame a hacer algo, hermano. Un día allá, Numa Pompilio. un día estando allá, hablando con Marco Tulio y los niños, me dijo, Jorge, vea, tenemos el mejor jugador de aquí, es este chino. Maravilla de tipo, cómo juega, que va a ser un crack. Y Numa lo chequeó y lo miró y le dijo, era un crack. Era. ¿Por qué? Está a puertas de darle un infarto. ¿Por qué qué? A puertas de darle un infarto al niño. El niño no puede correr. Desde ya sáquenlo de la escuela. Porque ese niño. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Los niños, los futbolistas de Colombia, ¿por qué se lesionan tanto? Porque son desnutridos desde la madre. Porque no hay esa formación y ese educativo en la formación de las escuelas deportivas. Entonces, nosotros allá hicimos un trabajo, pero profundo, con los niños y los hacíamos ver y los hacíamos de todo, médicos, para que pudieran funcionar. Entonces, todas esas cosas que se hacen en favor de la gente son las que repercuten y las que hacen un boom. El centro de capacitación, por ejemplo. El centro de capacitación de nosotros es un centro que es una universidad. 4.000 muchachos se capacitan. O se capacitan cuando yo estaba, yo no sé ahora. Yo lo llamaría centro de formación. Esos muchachos son una machera, es esa gente que sale muy capacitada, inclusive de ahí salen para la universidad muchos. Yo tengo, Jorge, si usted me excusa, le interrumpo y a Fernando. Quedan 5 minutos de programa. Yo quisiera que usted me contestara una pregunta. Hágale. De la época suya de Confenalco a la actual ha cambiado mucho. Pues, la verdad, mire, yo hice lo posible por no de salirme de Confenalco y no volver allá. Pues, Sí. no. ¿Por qué? Porque cuando uno ya se retira, no tiene nada que ir a hacer allá. Pero el parque sigue siendo muy hermoso. El parque de Confenalco sigue siendo muy bonito. Hace como 20 días, a propósito de la anécdota suya de los niños en discusión con el árbitro, hace como 20 días jugaron un equipo de abogados y un equipo de médicos. Y terminaron en la clínica, terminaron en la fiscalía. ¿Qué iba a hacer? Porque hubo una cosa muy grave. Don Jorge, estos minuticos. Carlos Julio, ¿cómo le parece que don Jorge es un referente de la música? Don Jorge representó a Colombia en Tailandia, en música. ¿Cuántas personas se llevó? No, Simplemente la pregunta es, ¿cuántas personas llevó? no, él le comento, yo en Tailandia no fui por la música, fui por el tejo. Oiga, ¿cómo le parece? Fundador del Tejo aquí en el Quindío, organizador del Tejo. Pero déjeme decirle Por la también música. otra cosita, porque a la gente hay que decirle las cosas en vida, don Jorge. Y hoy en día, viendo a don Jorge y conociéndole la trayectoria, nosotros vemos que lo que es la salvación de lo que hoy en día tenemos en esta sociedad tan en declive es la formación paterna, la formación del hogar. Clarena es una música, es música, es un referente musical, compositora, intérprete, al igual que don Jorge, y hacen un dueto, porque yo sé que ella practica música con don Jorge. Don Jorge, un abrazo acá en presente, un abrazo.
Y a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando, por favor, conserven este programa, consérvenlo porque estamos ante una de esas personas que no han recibido un Nobel en Suecia, pero que en Armenia, en el Quindío, recibe el Nobel de la honestidad, de la inteligencia, de la buena gente, y no le estoy pidiendo trabajo, don Jorge. Ese don Jorge Vergara, la única persona que donde aceptara el cargo de alcalde de Armenia o de gobernador del Quindío, sería la única persona que sacaría a este pueblo de la ignominia en la que se encuentra. Don Jorge. Fernando, muchas gracias. Usted habla mucho. Un abrazo. Hombre. Gracias, Jorge. mi querido. Muchas gracias por habernos acompañado. A nuestros amigos de Sin Tapabocas, más allá de las fronteras de Colombia y más acá de las fronteras de Colombia, Carlos Julio, Y que mire, sabemos. para decirle a la gente que está viendo, a las generaciones de ahora, el empirismo, el autodidacta sirve. Hay que leer. Así. Porque La es que Colombia no dignidad, lee. la Si dignidad. usted lee, también se hace grande un profesional, pero aquí no. Tenemos que ir, yo sé a dónde para poder hacer de alguien en la vida. No, señores. De esta gente, como Jorge Vergara, 70 años. Don Jorge. Don Jorge Vergara, para mí es Jorge Vergara. Hay muchos aquí también, en Armenia y creo que en Colombia, que han sido unos berracos y han hecho historia y se han ido con la frente en alto Sí, señor. y con gran homenaje. Y Hasta así el nos vamos 28. hoy de Sin Tapabocas. Hasta el 28. Un abrazo a todos.